Si estás visitando esta página y viendo este video, es porque alguna vez te dijeron que tienes bruxismo o un problema mandibular. O quizás conoces a alguien que lo tiene y probablemente necesites saber más información al respecto. Si alguna vez has sentido dolor o cansancio en la mandíbula al comer, dolor facial, dolor mandibular al despertar, dolores de cabeza como si estuvieran apretando la zona de tus sienes, te suena la mandíbula como un chasquido o como si tuvieras arenilla al moverla o al masticar, o incluso la sensación de tener la mandíbula desencajada o trabada, te explicaré en este video qué es lo que puede estar ocurriendo. En primer lugar, es posible que alguien te haya dicho que todos estos problemas mandibulares son a causa del bruxismo. Sin embargo, son cosas que no tienen nada que ver. Lo que tienes muy probablemente sea un trastorno temporomandibular, que también son conocidos como TTM. Estos son problemas que afectan las articulaciones temporomandibulares que básicamente conectan la mandíbula con el cráneo. Para entender cómo se producen estos problemas mandibulares, tenemos que revisar la anatomía de la articulación temporomandibular. Y como podemos ver, ¿cierto? En este recuadro, esta es una articulación pequeña que se ubica a cada lado de la cara, a milímetros de esta otra estructura que es el oído. Esta cercanía lo que hace es que algunos dolores se perciban a nivel del oído, sin embargo, uno tiene la tendencia, ¿cierto?, a evaluarlo con un otorrino porque lo siente en el oído, pero en realidad se producen a nivel de la articulación de la mandíbula. Si hacemos un zoom en la articulación, podemos ver que está compuesta por tres estructuras principales: el hueso temporal en el cráneo, el cóndilo mandibular, la cabecita de la mandíbula, y entre estas dos estructuras se encuentra este elemento que se denomina disco articular. Si nosotros evaluamos el movimiento mandibular, uno siempre tiende a pensar que esta articulación se mueve como una bisagra, es decir, sobre su propio eje aquí atrás. Sin embargo, podemos observar que el movimiento es en realidad hacia adelante y podemos ver que este disco articular se mantiene siempre entre las dos estructuras para prevenir el roce entre las articulaciones. Entonces la pregunta que cabe hacerse es: ¿cómo se puede generar un problema a nivel de la mandíbula? Y la primera respuesta es mediante macrotraumatismo, es decir, golpes, caídas, pelotazos, palancas hechas sobre la mandíbula. Por otro lado, pueden ser microtraumatismos como comerse las uñas o posturas mantenidas en la articulación, y también inestabilidad articular o alteraciones sistémicas como por ejemplo la hiperlaxitud de los ligamentos o enfermedades sistémicas que puedan afectar las articulaciones pequeñas. Entonces, una labor fundamental del especialista es identificar cuál es la causa que produjo el problema articular para poder hacer un tratamiento sobre esta causa. Lo que ocurre más frecuentemente a esta sobrecarga de la articulación es que se altere la posición del disco articular. En el primer video podemos ver, ¿cierto?, que el disco se luxa hacia adelante. Sale de su posición. Cuando abrimos la boca, este vuelve a colocarse, ¿cierto?, generando un chasquido, como un ruido, ¿cierto?, como un chasquido de dedos. Y esto puede llevar a tener la sensación de tener la mandíbula desencajada o trabada. Pero a medida que avanza este proceso, ya este disco, ¿cierto?, como podemos ver en el segundo video, no se vuelve a posicionar, es empujado hacia adelante en esta zona de acá y comienzan a chocar estos huesos entre sí en esta zona, produciendo un desgaste de las superficies articulares. Todo esto se traduce en un proceso inflamatorio dentro de la articulación, con edema, degradación de las diferentes estructuras, posibles derrames articulares, lo que finalmente se traduce nuevamente en dolor. Cuando esta inflamación se mantiene, que es lo más común, los pacientes sienten, ¿cierto?, que esta inflamación comienza a generar otros síntomas. Es decir, y es una sumatoria, ¿cierto?, que se traduce en que las superficies del cartílago y el hueso se comienzan a degradar, a erosionar y romper, un fenómeno que se denomina osteoartritis, generando fisuras y erosiones sobre la superficie de la articulación. Y esto genera un círculo vicioso finalmente, donde la inflamación degrada y erosiona más y más la articulación hasta deformarla completamente en casos severos. El problema es que la articulación no es lo único que se va a ver alterado, sino que tenemos un músculo, ¿cierto?, grande en la parte de las sienes que se llama músculo temporal. Y este genera dolores de cabeza con sensación de apretado o cansado y a veces incluso puntadas, ¿cierto?, en esta zona.
Muchas veces estos dolores se irradian a la zona, ¿cierto?, de la frente o la cabeza, incluso por los pómulos, o también es irradiado a la zona de los dientes superiores. Otro músculo importante es el músculo massétero, que es este músculo cuadrangular a los lados de la mandíbula, que cuando se ve alterado genera dolores que reflejan hacia el oído, pueden irradiar, ¿cierto?, hacia arriba de las cejas o la base de la mandíbula, incluso hacia el pómulo o los dientes inferiores, ¿ya? Y algunos incluso pueden generar la sensación de dolores tipo neurálgicos. Por lo tanto, aquí el diagnóstico diferencial es súper importante. Acá te voy a presentar un caso clínico de un paciente que durante varios años sufrió de dolores de cabeza y fue diagnosticado por un neurólogo con cefalea tipo tensional. Este le indicó medicamentos, pero el paciente lamentablemente no tuvo un buen control de sus dolores de cabeza. Meses más tarde, durante una limpieza dental de rutina en un consultorio, el paciente comienza con dolor agudo en la mandíbula que se irradia hacia su oído derecho. Este asiste a un médico otorrino buscando una solución para su dolor de oídos. Sin embargo, su oído se encuentra clínicamente sano. El paciente es derivado con nosotros a la Clínica de Dolor Facial y Medicina Oral en Valdivia y el especialista quien lo evalúa determina que tiene una osteoartritis de la articulación temporomandibular y altas probabilidades de tener un derrame articular, por lo que le solicita una resonancia magnética. Y acá en la imagen podemos observar en primera instancia que la articulación se ve con ciertos elementos erosionados. Acá está la cabecita de la mandíbula, ¿verdad? Y podemos ver estos puntos de erosión. Y más adelante, esta franja negra chiquitita es el disco que está luxado. Y hacia adelante tenemos esto blanquecino que se ve acá, que es un derrame articular, una colección de líquido inflamatorio. Todo este elemento que podemos ver acá en verde es esta efusión articular que es líquido inflamado dentro de la articulación. Entonces aquí uno se tiene que preguntar, ¿la placa de relajación nos va a servir para este caso? Y la respuesta es que no. Uno, porque no actúa sobre la inflamación. Es como apagar un incendio con un vaso de agua. Por otro lado, no está respaldado por evidencia científica de calidad. Es lo que más baja evidencia tiene para este tipo de problemas articulares. Por otro lado, se utiliza generalmente en uso nocturno cuando uno está durmiendo y eso la verdad no tiene mucho sentido cuando la mayor sobrecarga es durante el día. Por otro lado, puede aumentar el dolor a nivel mandibular. Recordemos que la mandíbula se mueve hacia adelante, entonces estaríamos presionando esta zona inflamada y en consecuencia va a generar que este dolor aumente. Y por la misma razón puede generar alteraciones permanentes producto de la inflamación que esto podría generar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá para poder eliminar este líquido inflamado es efectivamente realizar un procedimiento que se denomina artrocentesis, que básicamente, como podemos ver en este video, es un lavado articular que se hace a través de una aguja pequeña para eliminar, ¿cierto?, este contenido inflamado que está dentro de la articulación. Como podemos ver acá en el video, sale un poquitito, ¿cierto?, más oscuro ese líquido, ese suero con el cual se está lavando la articulación y por lo tanto, mediante este método mínimamente invasivo podemos limpiar ese contenido inflamado de la articulación. Datos estadísticos nos dicen que 1 de cada 5 chilenos tiene un problema severo en la mandíbula. Sin embargo, tardan hasta 3 años en consultar a un especialista. Primero visitan a los otorrinos por el dolor de oídos, al neurólogo por los dolores de cabeza y finalmente llegan al especialista cuando su problema avanzó a ser de carácter severo. Y acá lo importante es que cada persona requiere un diagnóstico multidimensional, tanto del problema articular, el problema muscular, si están afectados los tendones o los ligamentos, si existe un problema de sueño asociado o un problema a nivel general, sistémico, que pueda estar provocando ese trastorno. Por lo tanto, ese diagnóstico, aparte de multidimensional, debe ser de carácter específico para cada paciente. Que es importante que no a todos los pacientes hay que hacerle un lavado articular. Lo que tenemos que hacer acá es un programa de tratamiento personalizado que involucre evaluar quizás exámenes complementarios, como tenemos, ¿cierto?, en esta primera instancia, generar una etapa de desinflamación de las estructuras específicas articulares y así eliminar el dolor articular.
Pero eso no es todo. Tenemos que quizás también hacer una terapia de rehabilitación física para, en el fondo, rehabilitar a ese paciente en su movimiento mandibular y prevenir que esto siga avanzando en el tiempo a través de una etapa antiartrósica. Si tenemos ya una osteoartritis instaurada, la tendencia natural es que se siga degradando el hueso en el tiempo. Y eso tenemos que detenerlo a través de un programa de tratamiento personalizado para cada paciente. Y esto no significa solamente, ¿cierto?, vernos una vez y eso se termina, sino que esto requiere muchas veces una serie de controles y procesos para aliviar, ¿cierto?, a este paciente de sus molestias. Si los trastornos temporomandibulares no se tratan adecuadamente, pueden empeorar con el tiempo y provocar complicaciones graves, como daño permanente a las articulaciones, desgaste del cartílago y hueso articular, afectando severamente tu calidad de vida. Eso hace que los tratamientos sean cada vez más complejos, incluso algunos de resolución quirúrgica en un pabellón con anestesia general, y lógicamente más costosos. En nuestra clínica especializada en Valdivia entendemos la importancia de abordar estos trastornos de manera integral y personalizada. Contamos con un equipo altamente capacitado y tecnología de vanguardia para ofrecerte el mejor tratamiento adaptado a tus propias necesidades. Hemos cambiado la vida de muchas personas con nuestros programas de tratamiento mandibular y también mejorado sus problemas al dormir. Recuerda que estamos aquí para ayudarte con un programa de tratamiento personalizado y basado en evidencia científica para eliminar el dolor facial y mandibular. Son programas de tratamiento probados con altos niveles de éxito. Incluso si ya probaste con otros dentistas u otros tratamientos, podrás ver resultados en las primeras 2 semanas. Si crees que puedes tener un trastorno temporomandibular que necesite tratamiento, agenda una hora para evaluación con un especialista de nuestro equipo en esta misma página. Un saludo y te esperamos en la Clínica de Dolor Facial y Medicina Oral en la ciudad de Valdivia.